Por eso hoy quería hablar, no solamente, por supuesto, para la gente de los desamparados, sí, de una forma especial, pero esto nos sirve a todos. Quería hablar de ese tema que algunos tantos años y otros hace 1 año y medio que me vienen escuchando, que es el tema de la comunidad. Y este texto, justamente, es el texto de cómo estaba formada la primera comunidad. Es un texto fundamental, es un texto fundamental. La gracia de Dios pasa a través de los hombres. Para esto instituye la Iglesia, para que la gracia de Dios pase por ahí, pase por los hombres. Esto, por supuesto, que no excluye que Dios tenga otros medios también para dar su gracia santificante, ¿sí? O sea, no es que Dios se ata nada más que a nosotros, los hombres, para dar su ayuda, su gracia, para hacer su obra de salvación. Pero de hecho, viene en concreto para nosotros los cristianos el camino más importante por donde pasa la gracia santificante es a través de la Iglesia, por consiguiente a través de los hombres. Sé que esto cuesta no entenderlo con la cabeza, sino meterlo en el corazón, porque es más fácil siempre querer relacionarme yo con Dios y ahí me arreglo y ahí hago mis arreglos, que tener que decir, no, pará, hay algo mucho más importante que mi relación personal con Dios. Esto más importante es la Iglesia. Les cueste o no les cueste aceptar esto, yo tengo que decirlo, porque si no, construimos una iglesia no comunitaria que utilizan estos medios nada más que para querer salvarse. Me conviene comulgar, me conviene confesarme, me conviene recibir tal sacramento, pero para mi conveniencia personal. Y esto no es la Iglesia. Esto no es la Iglesia. O si no, construimos la iglesia de los francotiradores, ¿no es cierto? Cada uno se siente el profeta de Dios y hace lo que se le canta. O como vamos a ver después, los interpretadores personales, individuales de la palabra de Dios. No, la única que puede interpretar la palabra de Dios es la Iglesia. Ya vamos a ver cómo. Este es el argumento extraordinario que tienen las sectas. ¿Cuál es el argumento de las sectas? No, la palabra de Dios nos habla a cada uno. Entonces yo puedo interpretarla como a mí me parece. Y no es así. Ojo a esto, que si no nos equivocamos de lugar. No hay una iglesia de individualistas. No existe. El individualista en vida religiosa no pertenece a la Iglesia Católica. Así, clarito. Hizo su propia iglesia. El individualista hizo su propia iglesia. Después lo vamos a ver también un cachitito, muy de pasada, cómo hay muchas cosas dentro de la iglesia que termina, cuando uno lo empieza a analizar a fondo, termina no siendo iglesia. Ustedes saben que con este tema yo me apasiono mucho, porque es mi tema predilecto, por excelencia. Siempre dije que mi primera devoción es la iglesia. Después vienen todos aquellos que pertenecieron a la iglesia, incluyendo a la Virgen, que fue miembro de la iglesia. La Virgen tuvo que obedecer a los apóstoles. Ella no conducía la iglesia, ella era un miembro de la iglesia mientras estaba en vida.
A partir de su resurrección pasa a ser la madre de la iglesia. Pero mientras vivía, era miembro de la iglesia. Entonces vamos a ver un poquitito este texto para ir sacando algunas cositas que nos ayuden a esto que lo puse como una premisa. La iglesia es comunidad. La iglesia es comunidad. No puede existir los individualismos. Comienza el texto diciendo todos se reunían. Dice todos, primero. La primera comunidad tenía en claro que pertenecer a la iglesia y realizar la obra de la iglesia no tenía valor el tengo ganas o el no tengo ganas, me gusta tal cosa o no me gusta tal cosa. Esto no tenía valor, no existía esto en la primera comunidad. Había desacuerdos, había también enfrentamientos en la primera comunidad, pero todos estaban comprometidos a esta vida de iglesia. Por eso el primer paso es en el estar. Después vamos a ver qué es estar. Todos se reunían, no estaban juntos, no estaban juntos, sino que se reunían. Esto significa que el reunirse pasa por la interioridad. No es poner 2, 3, 4, 5, 50 cuerpos juntos. La comunidad se forma por los reunidos, los unidos desde la interioridad. No los que piensan igual, los que sienten igual, los que tienen los mismos afectos, los que tienen los mismos cariños. No. Los que tenemos una interioridad, un solo corazón y un solo espíritu, como dice San Pablo. Un solo corazón y un solo espíritu. Siendo diferentes, se reunían. No era la comunidad de los iguales, sino que era la comunidad de los diferentes. Por eso el reunirse es más profundo, casi diría absolutamente distinto al estar juntos. Yo creo que si acá nos preguntáramos si estamos reunidos o estamos juntos, algunos vendrán y venimos a escuchar la charla. ¿Pero la charla con quién? ¿Con los demás? ¿Metidos dentro? ¿O yo solo vengo a escuchar la charla? Es diferente. Es diferente. Y después viene, a continuación, el para qué se reunían. Y trae 3 puntos fundamentales, que de esto vamos a hablar, sin olvidarnos de todas las bases anteriores que puse. Dice que se reunían asiduamente primero para escuchar la palabra de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios. Reunirse para escuchar la palabra de los apóstoles. Y acá es donde yo les decía antes el tema de las sectas, ¿no es cierto? Las sectas no se reúnen a escuchar la palabra de Dios, sino a ver qué interpretación da fulano, da mengano, da perengano. Por eso, sobre las 200 y pico, 300 sectas que existen, no hay 2 interpretaciones iguales, porque según el fundador de esos grupitos, tiene una interpretación distinta. Y hoy día, nosotros, los miembros de una comunidad parroquial o de algún movimiento, de algún grupo, podemos vivir en la secta, podemos ser sectas. Yo voy a buscar lo que a mí me importa de la palabra de Dios, no qué dice y qué quiere decir de verdad. Y durante mucho tiempo, hubo temas que no se podían hablar. Yo reconozco que los hablé siempre, porque como creo en la iglesia, no me puedo callar. ¿Qué es la fidelidad al obispo? Escuchar la palabra de Dios era escuchar a los apóstoles.
Y escuchar a los apóstoles es escuchar a los obispos, me gusten o no me gusten. Voy a repetir que esto no pasa por el gustar o no gustar, sino pasa por creer. ¿Quiénes son los obispos? Los obispos no son los personajes que tienen autoridad, que fueron elegidos para gobernar un grupo de personas. Los obispos son exactamente los apóstoles, no son una copia de los apóstoles, son sucesores directos de los apóstoles. Entonces, si Cristo forma una iglesia basada en los apóstoles, y yo, por no estar en conformidad con mi obispo, me aparto de la conducción del obispo, me cambié de iglesia, hice una secta. Esto lo quiero hablar así, por favor, porque es así. Decía San Ignacio, no de Loyola, sino San Ignacio, el de la primera comunidad: sin obispo no hay iglesia. La definición teológica la más profunda que existen. No podemos formar una comunidad, por ejemplo, de base, sacando la presencia del obispo o la conducción del obispo. Sí tiene que existir comunidades de bases, siempre y cuando estén en la línea de la iglesia. Entre los obispos, por supuesto, está el Papa, ¿no? Pero la base son los obispos. Yo sé que esto no les gusta. Bueno, se me van a tener que bancar. Yo no puedo mentir, acá no vengo a mentir. Yo digo lo que creo digo. Y creo firmemente en esto. Como creo que Cristo está en la Eucaristía, creo que el obispo es la cabeza de la iglesia. Se reunían asiduamente a escuchar la palabra de los apóstoles. Ni siquiera dicen escuchar la palabra de Cristo, la de los apóstoles. Cristo le dijo a los apóstoles: yo ya me voy, todo lo demás le toca a ustedes. Todo lo demás les toca a ustedes. Y así a los sucesores. Por eso digo que siempre es más fácil hacer una iglesia individual. Siempre es más fácil una iglesia que no me comprometa en la absoluta verdad de Cristo. Me conviene. Es más cómodo. Y padre, pero los obispos se equivocan. Sí, se equivocan. Sin embargo, siguen siendo el fundamento. Una cosa no invalida la otra. Pero padre, tal obispo es más anticuado y es anticuado. Pero es el que me tocó. Es el mío. Es mi padre. Todos estamos contentos ahora porque estamos señor Bergoglio, y que es así, que es más amable, que es más... Y teológicamente es igual que un obispo del siglo XII. Esto es la teología, en esto hay que creer. Claro que es difícil creer, no es fácil. Por eso digo que es más fácil la iglesia personal, la mía. Yo me arreglo de bien con Dios, le meto cada verso a Dios. Claro. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que hablar necesariamente de la palabra de los apóstoles. Porque ninguno de nosotros, mucho menos interiormente, no me vengan con el verso místico de que a mí se me apareció y me dijo, no, por favor, ninguno de nosotros escuchó a Jesucristo. Sí lo escucharon los apóstoles. Y sí recibieron el Espíritu Santo para esto, para hacer iglesia. Yo insisto en lo otro, porque miren, aparecen dentro de la iglesia y fuera de la iglesia cada profeta, que da lástima escuchar cómo enferman a la gente. Digo, desde dentro de la iglesia también, Entonces acá aparecen, en toda la historia de la iglesia, no ahora sola, ¿no? Empiezan a aparecer grupos, movimientos, instituciones, fundaciones, que uno dice, pero ¿son de la iglesia o es más importante lo que su grupo le dice a lo que dice la iglesia? ¿Dónde está la comunidad? ¿Cuál es la comunidad? Esto pasaba y pasa con los grandes fundadores de las congregaciones, que de paso dicho
está que si volviera a resucitar San Francisco con los franciscanos, San Ignacio con los jesuitas, Santo Domingo con los domingos, se mueren. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cada uno en los tantos tiempos fueron haciendo una interpretación personal de lo que su fundador decía. Y no descubrir cómo esos fundadores vivieron el Evangelio. Entonces, el fundador pasa a ser más grande que la Iglesia. ¿Se dan cuenta de esto? Y esto pasa. Lo dijo la Madre Superiora, la Madre Fundadora, el Padre Fundador. Pero dentro de mi movimiento, dentro de mi grupo, todavía hay algunos que hablan de la acción católica como que son el brazo derecho de la jerarquía, pero a esta altura de la historia. El brazo derecho de la jerarquía es toda la comunidad cristiana, no un grupito. Todavía se sigue hablando de eso. ¿Se dan cuenta? Yo quiero que aprendamos a ser más libres, más iglesia, ¿no? Y esto lleva, ¿saben a qué? A que cuando al Evangelio se lo encierra, se lo achica y se le pone por un fundador o por un movimiento, por las reglas de tal grupo, no tengo la libertad de ser creativo y de decir mucho más de lo que dijeron los otros. Uno termina encerrado. ¿Quién de nosotros? Casi todos estamos en algún grupo, en algún movimiento. Casi todos. Y uno se pregunta, ¿qué es más sagrado? ¿El movimiento, el grupo o lo que dice la Iglesia? Todos estamos en algún grupo, metidos. Esto para lo primero que se reunían, para escuchar la palabra de los apóstoles. Por supuesto que ellos no son los únicos que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos todos por el sacramento del bautismo y la confirmación. Por supuesto. Todos podemos interpretar la palabra de Dios, siempre y cuando no nos vayamos de los carriles de lo que somos, una comunidad de iglesia. Si no, acuérdense de las sectas. Si no, vamos a terminar siendo sectarios. Igual. Lo segundo, dice el texto, que era para participar en la vida común. Acá sí que viene más fulero todavía la cosa. Si hasta ahora venía suave, ¿verdad? Cuando se habla de poner las cosas en común, siempre pensamos en dinero, donaciones, un rato de tiempo, un trabajito parroquial. Y el texto habla de poner en participación la vida de uno. Todo lo que uno es hay que poner en común. Lo cual no significa que le tengo que contar a los demás mi vida. Por favor, no confundamos poner la vida en común con estar contando las cosas de uno. Sepamos ser más respetuosos con nosotros mismos, con cada uno de nosotros. Hay cosas que se ponen en común, otras que no se ponen, y hay algunos que, de la vida íntima estoy hablando, y hay algunos que no la ponen nunca en común, pero sí ponen la vida, ponen su vida. Dar cosas no es absolutamente fácil, pero es lo más fácil de poner la vida en común. Lo más fácil es dar cosas. Lo más difícil es poner la vida en un permanente compromiso con los demás. Hasta, en muchos casos, poner la vida en riesgo. Que no es solamente que me vayan a matar,
Que eso también está llena la historia de la iglesia de los mártires, por supuesto, también eso. Pero a veces tengo que poner en riesgo hasta decisiones. Puedo poner en riesgo hasta mi propio honor al servicio de los demás. Y si me toca un mal momento, sé que es porque me di, no porque di. A esto hay que llegar, a poner la vida en común. En el fondo es poner la vida de uno en juego. Es poner la vida de uno en juego. Por eso no es lo mismo dar que quedarse. ¿Se acuerdan el texto de la primacía del amor? Aunque yo diera todas las cosas a los pobres, si no tengo amor no sirvo para nada. Todo eso, ¿se acuerdan de ese texto? Es terrible ese texto. Porque no hay amor si no se da uno. El dar tiene que ser siempre fruto del darse. Si uno no se da, lo otro es muy tacaño. Esto sería hablar de lo que a uno le sobra, cuando uno da sin darse. Está entregando cosas.